Bueno, todavía no hemos plenamente aceptado que volvemos a la presencialidad. De hecho, estamos teniendo más participantes todavía por Zoom que presenciales, lo cual capaz es un signo de la época. En todo caso, primero que nada quiero pedir disculpas a nombre de Sofía y Gonzalo, que son los organizadores, que tuvieron un impedimento personal, no sé si se dijeron, y entonces me pidieron que yo presentara a Juan. Juan trabaja en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Su formación inicial es en Ciencias de la Comunicación y después hizo una maestría en Filosofía en la Universidad de la República y en la Facultad de Humanidades. Y luego hizo su doctorado en Río de Janeiro en cuestiones relativas a la historia de la ciencia en América Latina, y en particular en lo que tiene que ver con el desarrollo de la física en la región. Su línea de investigación están centradas en la formación científica en Uruguay y en América Latina, y en la formación específicamente del desarrollo de los físicos y matemáticos en la región. Bueno, como ustedes saben, el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, estamos impulsando un proyecto para fomentar el estudio de la historia de la física en nuestro país, en particular en la Universidad de la República, y en ese contexto, Juan está impulsando esta actividad de Estado de la Historia. Es importante que viera un poco de las cosas que ha estado trabajando en ese tema, y por eso lo hemos invitado a participar. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Están conectados y tienen la amabilidad de venir. Nada, yo armé como una presentación que contiene dos partes. En la primera muestro un poco parte del trabajo que he hecho en mi formación, sobre todo en la fase de doctorado, que tiene que ver con un estudio histórico basado en archivos sobre la construcción de la profesionalización de la física en América Latina. Tomo 3 casos de estudio, que fueron el caso de Uruguay, el Instituto de Física, que es el que vamos a ver hoy, y lo comparo y hago una suerte de comparación con los casos, el desarrollo de la física en Argentina y el desarrollo de la física en Brasil, tomando unas personalidades que nos permiten mostrar algunas características de ese desarrollo. La segunda parte de esta presentación lo que tiene como propósito es volcar más lo que a mí, desde el lado de la filosofía, nos interesa cuando miramos a la física, cuando miramos el trabajo de los científicos y las preguntas, el tipo de preguntas que nos hacemos y el tipo de cuestionamientos que desde la filosofía, sobre todo, se trabajan cuando hay un análisis sobre la ciencia, en términos muy generales. Parte de lo que tiene que ver estas reflexiones tienen que ver con que ya en el campo de la historia y la filosofía de la ciencia es muy difícil encontrar análisis generales sobre la ciencia, y lo que ha pasado en términos contemporáneos, pensemos más de los años 80 más o menos hasta la fecha, es que las filosofías se han diseminado en estudios específicos, ¿no? Por eso me cuesta mucho más hablar de la ciencia en términos muy generales, y quizás pueda tener más facilidad para hablar de la física en particular, porque precisamente se entiende, y creo que con cierto acierto, que es muy difícil seguir hablando en términos de ciencias, en términos plurales, cuando se encuentran muchas y grandes diferencias entre la física, la biología, la medicina, ¿no? Cosas que quizás tienen que ver con parte de lo que podemos llegar a ver en la segunda parte. Pretendo que sea una presentación corta, que no aburra demasiado, y sobre todo que muestre en la primera parte de esto que comenté, parte de la investigación que tiene que ver con este espacio que es el Instituto de Física dentro de la Facultad de Ingeniería, y bueno, y después algunos tipos de preguntas que están vinculadas a lo que Nicolás comentaba sobre cómo poder pensar un proyecto de historia de la física del Uruguay, ¿no? Incluso acotándolo a la Universidad de la República, que es un poco de las cosas que tenemos entre manos. Y este es un poco el itinerario de la presentación, ¿no?
El centro de la primera parte va a estar en este personaje que es Walter Scott Hill, muchos de ustedes lo conocen porque es el fundador del Instituto de Física, es decir, es quien fue responsable del laboratorio de física desde el año 38 en adelante, y quien en los años 40, cuando la Facultad de Ingeniería logra crear sus institutos, logra que el Parlamento vote la creación de los institutos, introduce al Instituto de Física como uno de esos, y Walter Scott Hill es su director por casi 40 años. Es decir, es una persona que fue parte constitutiva de lo que se hizo en la facultad, en el Instituto de Física. La forma en la que yo quiero presentar este personaje y este desarrollo en el Instituto de Física tiene que ver con 3 líneas específicas de trabajo de Walter Scott Hill y el Instituto de Física, y me parece importante para reflexionar sobre algunas cosas que vamos a pensar en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte de esta presentación. Parece como que va a ser una gran cosa y no va a ser gran cosa, es decir, son pocas cosas, pocos slides, así no quiero asustar a nadie. Quiero desde ya, estoy hablando con físicos, entonces quiero desde ya pedir disculpas si cometo algún error o algunas cuestiones más específicas y técnicas, que me interesa que me lo marquen si es así, porque parte de este trabajo que yo intento hacer involucra conocer un poco más de la física, ¿no? Es algo que intento cotidianamente hacer, y bueno, cualquier comentario, aunque sea de tipo técnico, me vendría muy bien, porque me parece que hay una tarea de aprendizaje en esta tarea que llevo adelante. Voy a hablar en la primera parte, ya nosotros en la primera parte voy a hablar sobre 3 aspectos. Este es Walter Scott Hill, es un personaje que ha sido difícil narrar la historia de este personaje, que es formado en ingeniería, porque es una persona que ha estado bastante esquiva a la indagación histórica, ¿no? Es un personaje que aparece poco en las actas del Consejo de la Facultad, tiene poca participación en la discusión pública, a pesar de que, por lo pronto, los profesores de la institución lo reconocen como una persona, como un físico. Esto es un tema no menor, es un tema también de discusión, si fue realmente un físico o no. Esto creo que es parte de la discusión final. Y bueno, ha sido difícil tratar de encontrar tanto imágenes de él como escritos de él en términos de reflexión sobre lo que él consideraba la física y cómo poder desarrollarla. A diferencia quizás de los matemáticos, de la comunidad matemática también formada en esta facultad, y algún otro, estoy hablando de los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, donde además de estos matemáticos llevar adelante una tarea profesional dentro de la matemática, reflexionaban sobre el papel de la universidad o del país en la posibilidad del desarrollo de la ciencia básica. Walter Scott Hill escribe muy poco, escribe pocos libros, y son libros más bien abocados a su trabajo como físico, y no hay reflexiones, o por lo menos yo no conozco, las haya, porque un aspecto es que no pudimos entrar en contacto con archivos más personales de él, pero no hay reflexión sobre el desarrollo de la física en sí mismo. Entonces todo lo que aparece acá tiene un tinte también de interpretación por parte nuestra de los pocos documentos que encontramos relativos a este pensamiento más general sobre el papel de la ciencia y el papel de la física en el desarrollo de la universidad y del país. Hay como algunos datos que nos permiten ubicar un poco cómo es que Walter Scott Hill llega a ser el director del instituto. Él se forma en la facultad entre el 22 y el 27, con muy buenas notas, muy buenas calificaciones. En el 31 obtiene las cátedras de óptica, hidrostática y física técnica, y en el 38 ya es jefe de laboratorio. Y este es un aspecto importante porque parte de lo que nos podemos rescatar o concluir sobre Walter Scott Hill es que si él desarrolló algún tipo de trabajo científico en física, tiene que ver con su concepción y su prioridad
que le dio al laboratorio del instituto. Es decir, para él la docencia, la investigación, incluso la gestión de la ciencia dentro de una institución como la universidad tenía que ver con dotar constantemente de instrumentos, de personal, de presupuesto al laboratorio. Es decir, una concepción bien, así como dos salvedades, bien concreta y bien clara en sus pocos planteos, ¿no? En sus pocas correspondencias con los decanos, ¿no? Y donde él remarcaba la importancia del laboratorio, y quizás también una concepción diferente del desarrollo de la física, por lo menos en la región. Es decir, esta idea de que la física, o los comienzos de la física, como nos trasladamos a Europa en el siglo XIX, en Alemania, donde la física teórica se desprende de esta vieja de esta asignatura o esta cátedra que era la filosofía de la naturaleza. La física teórica empieza a tener un corpus propio, es precisamente la física teórica, es decir, la idea de, sobre todo con la idea de introducir las matemáticas a las explicaciones del mundo físico. El gran surgimiento que existe es el de la física teórica, ¿no? como cátedra, como fuente de estudios de los fenómenos físicos del mundo. Y eso se intenta replicar en América Latina, es decir, la fundación, no sé, la Universidad de La Plata, que es uno de los grandes institutos que se forman a comienzos del siglo XX, dan una prioridad importante a la física teórica. Y en el caso de Walter Godkin, si bien él se autodefine como físico teórico, es claro que para él la tarea de la física tiene que ver con el laboratorio, tiene que ver con el trabajo experimental. Entonces este es un aspecto que vamos a ver más centrado, quizás podemos volver a esto, y que tiene que ver también con esta idea de hasta qué punto es alguien que no generó grandes producciones, no escribió, además de estos trabajos que aparecen en revistas de la región, no fue una persona que hizo grandes descubrimientos o aportes a ciertos campos de conocimiento de la física. Es alguien que navegó mucho por diferentes lugares de la física, incluso hizo que la física dialogara con otras disciplinas de la institución. Entonces, todo esto tiene que ver con que el centro para él de su actividad como académico, como científico, estaba ligado al laboratorio. Y otro aspecto que no es menor es que él no deja en ningún momento de desarrollar su actividad como ingeniero. Él fue el calculista del edificio de la facultad, fue contratado por el gobierno para viajar a los Estados Unidos, para estudiar aeropuertos para la creación del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Crea también, creo que es el Club Sayago, las bóvedas, calcula el edificio de esas bóvedas públicas de Sayago, y tiene un gran trabajo como calculista dentro de la ingeniería, y eso no lo abandona nunca. Es decir, es alguien que tiene su vida acá en la universidad, pero también desarrolla actividad en el campo profesional. Estas son algunas fotos que existen sobre lo que era el laboratorio de física en el 37, que aparecen en algunos anuarios de la facultad. Y esto es un poco lo que era el propósito y que aparece constantemente marcado. Uno de los aspectos es que también, yo no sé si aparece mencionado acá, él gana en el 36 las cátedras de Física, Matemática y Mecánica Cuántica del Instituto de Estudios Superiores. Ese Instituto de Estudios Superiores después va a ser la génesis de lo que se transformará en la Facultad de Humanidades y Ciencias en el 45. Él, ganando estas cátedras, después continúa su tarea como docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y esto se le genera a él no pocos problemas, precisamente por esta idea del laboratorio. En la Facultad de Humanidades y Ciencias se tiene dos cátedras. Son estas cátedras de Física, Matemática y Mecánica Cuántica, en las cuales él no puede desarrollar nada de lo que él sinceramente consideraba que era propio de la física, que era trabajar en los laboratorios. De hecho, promueve entre sus estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias venirse a la Facultad de Ingeniería y trabajar en los laboratorios de acá. Es decir, y él tiene que convencer a Baferrey, tiene que convencer, y lo llaman al orden constantemente de que tiene que dar las clases en los lugares, y bueno, él insiste constantemente y declina finalmente cuando él renuncia en la Facultad de Humanidades y Ciencias. El principal motivo es que él no puede realizar física, según como él lo entendía, sin un laboratorio, ¿no? Y él quería juntar estas suertes de cátedras dentro de lo que
dentro de lo que era el laboratorio de la Facultad de Ingeniería. Acá hay una carta a Abad Ferreira del 39, donde precisamente pide esto, ¿no? Es un fragmento donde precisamente aboga por esta idea de que no podemos, además de que para él era bastante poco eficiente tener estas cátedras sobre física en lugares separados y estudiantes de un lado y del otro, la idea de que juntarlos a todos en el laboratorio era para él central. Y esto lo estoy repitiendo, pero es un poco lo que cuenta en esta carta. Como les comenté, él comienza esta actividad, estoy hablando ya en los años 40, como director del Instituto de Física, presentándose como un físico teórico, ¿no? Y físico experimental. Así las dos cosas. ¿Dónde hace esto? Bueno, lo hace primero que nada en sus vínculos con la Fundación Rockefeller. Él mantiene una amistad muy importante con quien era el oficial correspondiente de América Latina para el desarrollo de las iniciativas de la Fundación Rockefeller para la promoción de la ciencia en América Latina, que es un personaje que no se aparece por ahí, que se llama Harry Miller. Es alguien que logra que Macera vaya con una beca a los Estados Unidos, recomendado por Walter Scott Hill. La Guardia también pide su beca ahí, y él es el contacto oficial digo oficial porque era el nombre técnico que ocupaba en la Fundación Rockefeller, es el contacto con varios de los académicos del Uruguay, pero también de la región, para que desarrollaban ciencia básica, ¿no? Entonces, en los años 40, él intenta ir a los Estados Unidos y trabajar, escribe cartas a un físico que ya trabajaba en el MIT, que es Manuel Sandoval Vallarta, un físico mexicano, mantiene correspondencia con él, intenta ir a trabajar con Fermi en la Universidad de Columbia. Son todos intentos que nunca llegan a buen puerto. Por un lado, porque él tiene una familia numerosa y las políticas de la Fundación Rockefeller está financiar a gente que no tuviese familia, ¿no? Sobre todo pensando en gente joven que vaya a formarse en los Estados Unidos, y él en ese sentido es rechazado. En la misma, cuando La Guardia y él mandan su propuesta de beca para establecerse un año, ambos son rechazados y por el mismo motivo. La Guardia, no sé, él por ese motivo, no recuerdo bien cuál era el porqué de La Guardia. En esos años también manda sus dos libros que escribe, que es Teoría General de las Magnitudes Físicas, que se editaba por esta facultad, y Combustión Nuclear, que es un libro, por lo menos algunos historiadores de la física en Argentina lo reconocen como uno de los pocos aportes que existía en la época, un poco después, a partir del año 46, el acceso a publicaciones y a la literatura sobre la fisión nuclear empieza a ser problemática a partir del desarrollo del proyecto Manhattan, ¿no? En los Estados Unidos, o una política más bien entre los científicos, es no publicar lo que estamos investigando sobre fisión nuclear, Guerra Fría de por medio, y algunos historiadores argentinos reconocen este libro como uno de los primeros, uno de los pocos elementos que los jóvenes físicos tenían para acceder a esta cuestión de la energía nuclear y cómo se podía llegar a producir energía. Si bien el libro es un libro raro, porque mezcla como mucho una historia de la ciencia, empieza hablando de los griegos, no parece ser demasiado técnico, por lo menos es uno de los elementos, y él manda estos trabajos a varios académicos de universidades de los Estados Unidos y de la región. En el 42 entra en contacto con Glenn Batagin, que es un físico austríaco, que se instala en la Universidad de San Pablo, y ahí desarrolla un grupo de investigación bastante potente. Es uno de los pioneros en el desarrollo de la física en Brasil, y la Universidad de San Pablo es, sin lugar a dudas, con una reforma que tiene en su interior en los años 20-30, se pretende transformar en un centro académico de relevancia en América Latina. Él entra en contacto con Batagin, y de vuelta, por diferentes motivos, y uno de los motivos es el no abandonar el desarrollo del Instituto de Física, no logra ir a Brasil hasta el 46, ¿no?
Y constantemente él retoma en sus correspondencias la idea de que él quiere desarrollar en este laboratorio física nuclear, física teórica y radioactividad, ¿no? Acá estos son informes que él hace de la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde escribe un poco algunos trabajos. Él entra en contacto con muchos académicos para el estudio de los rayos cósmicos. Lo contactan porque al parecer en Uruguay la latitud del Uruguay sería como un lugar propicio para desarrollar y completar todo un mapa de los estudios de los rayos cósmicos en América Latina, en América del Sur. Y bueno, él cuenta todos estos elementos que no son propios de la Facultad de Humanidades y Ciencias, es decir, no son parte del instrumental de la Facultad de Humanidades y Ciencias, sino de vuelta, es parte de su laboratorio. Es decir, es una memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias donde él da cuenta de lo que pasa en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería. ¿Tá? En esto de que confunde constantemente los espacios de trabajo y el laboratorio para él sigue siendo como el centro. En 1948 comienza como una segunda línea, ¿no? Pensemos que él hasta ahora está diciendo a todo el mundo que es un físico teórico, escribe sobre temas ligados a la física teórica, algo de física experimental, pero básicamente se presenta como tal. En el 48 se da una conferencia de expertos científicos que organiza la UNESCO en Montevideo. Él es designado como representante, como uno de los representantes, hay 2 o 3, Clemente Estable es el otro, para el país donde presenta una moción, y él empieza a hablar de cambios, o por lo menos algunas ideas nuevas que por lo menos no habían aparecido en sus correspondencias y en sus escritos anteriormente, sobre cómo poder llevar adelante una investigación vinculada a la física aplicada a esto de los estudios de los minerales fisionables en el país, ¿no? Acá hace un alegato de por qué sería importante esto, y acá comienza a darse como un giro en lo que son sus líneas de investigación en 2 sentidos. Por un lado, un giro hacia un trabajo vinculado a la medicina nuclear y a la biofísica, y por otro lugar, más vinculado con UNESCO, que es un proyecto grande que financia UNESCO, la cristalografía. Entonces estas son como 2 nuevas líneas que hasta el momento no aparecían en el horizonte de trabajo de lo que decía Walter Rosquilla hacía en su instituto. ¿Ah? En el 50, a su vez, él empieza un nuevo emprendimiento, que es el laboratorio privado de isótopos. ¿Tá? Lo llama MC2. La gente, o por lo menos gente que estudia de la medicina nuclear, ubican ese laboratorio como uno de los principales, como el primer puntapié al desarrollo de la medicina nuclear. Ese laboratorio es un laboratorio privado. A él le genera algunos conflictos, esta idea de que, porque él llevaba peticiones que llegaban a la facultad, a su laboratorio privado, es decir, todo esto le es remarcado en el consejo de la facultad. Y de cierta forma inicia un proyecto que es privado, pero que se vincula, ¿no? con el Instituto de Radiología, con el Centro de Lucha contra el Cáncer del Pereira Rosell, ¿no? Y que está centrado de vuelta en el Instituto de Física. El Instituto de Física y su laboratorio sigue siendo el centro de todos estos nuevos movimientos. Paralelamente, la Fundación Rockefeller, cuando él informa todo esto a su amigo Harry Miller, ¿no? de estos nuevos cambios, la Fundación Rockefeller básicamente le dice, me parece bárbaro, no nos desviemos de las ciencias básicas, no busquemos la aplicación inmediata en la medicina, me gustaría mucho más, y la Fundación Rockefeller podría llegar a financiar proyectos vinculados con la biología, ¿no? Y desde ese lugar se contacta con Miguel Ángel Patraquelolo, que es un médico, pero también tiene trabajos en biología molecular, y Francisco Sáez, que eran también personas que estuvieron en el laboratorio en la UFPI con Bataglia, es decir, hicieron cursos allí. Y lo que quiero mostrar acá también es cómo Walter Rosquilla se está insertando o logra insertar y desarrollar modestamente sus propias redes de comunidades, ¿no? A partir, sobre todo, de la fundación, ¿no? La fundación es básicamente quien lo orienta sobre qué tiene que investigar y cómo tiene que investigarlo, ¿no? Y
Miller es enfático hasta el punto tal que consigue fondos de la Fundación Rockefeller para el desarrollo de lo que llaman proyecto en biofísica, ¿no? Hill es considerado pionero en medicina nuclear en el país, y ahí hay las páginas de la Sociedad Uruguaya de Biología y Medicina Nuclear. Su laboratorio aparece como, donde se realizan las primeras aplicaciones médicas de radioisótopos. Y bueno, paralelamente, en estos años, la UNESCO él asiste a París a una conferencia en la UNESCO, que estaba en la sede central de UNESCO, donde presenta un proyecto de cristalografía, ¿no? En ese proyecto de cristalografía es aprobado por la UNESCO y muestra eso, una nueva línea de trabajo en este Instituto de Física de la Facultad. Lo que consigue con ese financiamiento son tres cosas: conseguir, bueno, equipos, ¿no? La UNESCO dota de nuevos equipos al laboratorio y al Instituto de Física, la estadía en el país de un extranjero experto en cristalografía, y a su vez la posibilidad de que algún estudiante del Instituto de Física pudiese formarse en el mundo en estos temas, ¿no? Y el resultado tiene que ver con, rápidamente al otro año, en el año 51, él invita a Ernesto Galoni, que es un físico argentino, a que dé un curso de difracción por rayos X. Llega un experto francés de la Universidad de París, del Instituto de Óptica, que es Maurice Franson, para también dar un curso sobre cristalografía. El proyecto el estudio de estructuras cristalinas, que sigue radicado paralelamente con los otros proyectos de medicina nuclear y biofísica, que también estaban en el Instituto de Física, consiguen nuevos instrumentales. Viene y reside en el Uruguay y trabaja en esta facultad y en el Instituto de Física un cristalógrafo noruego que es Sven Furber, que es un antecesor, se lo reconoce como un antecesor de los estudios en el descubrimiento de la hélice en el ADN de Watson y Crick. Y finalmente, y esto es algo atípico si se quiere dentro de lo que pudo haber sido Walter Scott Hill como académico, hay un recurso humano emergido de esta facultad que logra formarse en cristalografía. Este es el nombre de Stephenson Cartichaelis. Es un estudiante que trabajó con Hill durante mucho tiempo, pero que logra, a partir de este convenio de la UNESCO, formarse en estas universidades europeas. Y realmente, cuando él llega, está en Uruguay un tiempo y se radica en Brasil, y en Brasil consigue desarrollar en la Universidad de Campinas un instituto de física, que va a llamar Instituto de Física Gleb Batagin, donde se desarrolla una línea de cristalografía bastante importante, es decir, logran publicaciones muy reconocidas en el mundo. Cartichaelis es muy reconocido en América Latina como uno de los fundadores en el estudio de cristalografía, y bueno, emerge en el marco de este proyecto con UNESCO, ¿no? Ahora paso a la parte que me siento más cómodo, que tiene que ver con las reflexiones de tipo filosófico. Lo primero que a mí por lo menos me surge es si nos puede decir algo esta historia, es decir, nos puede decir algo sobre la física en el Uruguay esta historia. Es parte importante de lo que puede haber sido la historia de la física en el Uruguay. Cosa que podemos rescatar de esta historia tiene que ver con el desarrollo de la física como lo entendía Walter Scott Hill y las posibilidades que le permite el laboratorio. Es decir, para Walter Scott Hill hay física si hay laboratorio, y hay un laboratorio vivo y dotado de equipamientos. Eso parece ser como una fórmula que para él funciona para entender la práctica de la física desde su lugar. Otra forma de entender, creo yo, que se puede deducir de cómo accionó como director del departamento es el financiamiento externo, ¿no? Sobre todo a partir de los organismos internacionales de financiamiento de la ciencia. Él constantemente está en la búsqueda de nuevos insumos para el desarrollo del laboratorio. Estos dos elementos parecen ser constitutivos. Esto no es menor desde una perspectiva de la filosofía de la ciencia, porque son aspectos que tienen que ver con un foco centrado en la práctica de la ciencia. ¿Qué es lo que hace un físico? ¿Qué es lo que hace un científico? Bueno, trabaja en el laboratorio.
es una perspectiva de análisis, de una mirada filosófica de los estudios de la ciencia, y este es un elemento político, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que alientan al desarrollo de la ciencia? Entonces, para Walter Tocqueville estaba mucho menos, él nunca esperaba nada de la universidad, estaba mucho más orientado a estos organismos internacionales y a moldear sus líneas de trabajo hasta que encajen dentro de los requisitos exigidos por ahí. Esta perspectiva más política también es parte, ¿no? Por eso, desde una mirada más filosófica, hay una cuestión que emerge y es parte de esto que venía pensando y discutiendo, es parte de esta narrativa de una historia de la física de nuestro país. Y esta no es una pregunta meramente retórica, ¿no? Es una pregunta que tiene que hacerse asumiendo como dos consecuencias que tienen que ver con una definición sobre ciencia, ¿no? Creo que si uno responde negativamente y dice, no, esta no es una historia relevante para entender la historia de nuestra física, porque primero no hay resultados, no hay grandes publicaciones que emerjan de allí, no parece haber sido un nombre relevante para el pensamiento en términos mucho más generales de la ciencia en nuestro país. Y esto me parece que implica un tipo de definición de ciencia que precisamente otorga relevancia a entender que la ciencia tiene que ver con el descubrimiento efectivo de teorías que expliquen la naturaleza o que nos hablen mejor del mundo, que nos den una mejor comprensión del mundo. Una respuesta más afirmativa a esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con si efectivamente esta historia es relevante o no, ya nos coloca desde otro lugar para entender, para esta definición de ciencia que debemos asumir, ¿no? Y es la idea de que, bueno, la ciencia no es solo grandes descubrimientos, es lo que hace efectivamente un científico día a día. Y en esta nueva definición, que no tiene que ser necesariamente antagónica con la primera, ahí encontramos que podemos encontrar a muchos más hombres de ciencia, mujeres de ciencia que aportan o no, y que la ciencia no tiene necesariamente que ver con la consecución final de un nuevo conocimiento o conocimiento original en términos más universales, ¿no? No sé si estoy siendo claro con todo esto, pero es un poco las tensiones que aparecen cuando desde la filosofía miramos estas problemáticas que surgen de casos concretos y se nos vuelven pregunta, ¿no? Uno de los aspectos tiene que ver con esta idea de las tonalidades, ¿no? Bueno, ¿qué tono le podemos dar a nuestra historia de la ciencia? Nuestra historia de la ciencia tiene que ser la recolección de aquellos grandes nombres que todos quizás podemos tener en el imaginario, podemos pensar en Macera, podemos pensar en Clemente Estable, muchos otros, ¿no? Y esa recolección de nombres es efectivamente la narrativa que nuestra historia de la ciencia uruguaya puede tener, o el camino de buscar no los grandes nombres, sino efectivamente qué prácticas. Y cuando uno habla de prácticas, habla de tareas cotidianas, ¿no? Lo que probablemente usted cotidianamente vienen a hacer en sus lugares de trabajo. Y esa historia de la ciencia, es la ciencia del Uruguay, ¿no? Eso es efectivamente lo que es la ciencia del Uruguay. No nos alejamos, si se quiere, de otras narrativas más universales sobre lo que se considera ciencia. Este es el tipo de tensiones que por lo menos desde la historia y la filosofía de la ciencia aparecen constantemente cuando nos abocamos a indagar sobre el pasado, sobre todo nuestros pasados locales, ¿no? Estas tensiones aparecen en los congresos de historia y filosofía de la ciencia latinoamericanos, ¿no? Donde efectivamente nosotros probablemente no podamos hacer una historia donde aparezca Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg. No existen esas personas, pero ¿por qué no existen esas personas en nuestras indagaciones y en nuestra tradición? Porque probablemente esas personas están atadas a una idea de concebir la ciencia, de una forma que obviamente no es aplicable o no encaja dentro de los parámetros de nuestra ciencia. Ahora, ¿nuestra ciencia no busca hacer eso también? No sé si soy claro con las tensiones que aparecen cuando uno, desde la filosofía, que básicamente solo pregunta para molestar,
aparecen en estas cuestiones, ¿no? Y bueno, esto es parte de las interrogantes y las cosas que también me gustaría escuchar de ustedes y agradecerles por haber. Bueno, ¿preguntas? Capaz que preguntas por Zoom. Sí, sí. No tenemos nada por ahora, pero son bienvenidos a preguntar si quieren. Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero monopolizar palabras, así que voy a hacer solo una. En lo que vos relataste, vos dos en realidad, uno está hablar sobre el Hill de los primeros años, pero la actividad de Walter Hill siguió mucho después. Y no me queda claro, hubo dos episodios importantes en la facultad, fue el periodo que a veces se llama la intervención de la facultad, que no fue una verdadera intervención, pero casi el periodo de rectorado mayor. ¿Dónde estaba en ese momento? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, tengo entendido que siguió su actividad hasta el periodo de la intervención. También otro momento crítico, una bomba que estalló en esta facultad, que no estaba aquí en ese momento, son informaciones que me generan curiosidad, eso es lo que tiene que ver con el personaje. Pero después, lo que tiene que ver con la institución. Él armaba un laboratorio, con un laboratorio no está constituido, no puede haber un único investigador, tiene un grupo de gente. Él formó gente, el personal del Instituto de Física en ese momento. ¿De qué tamaño era? ¿Cómo estaba constituido? ¿Cuál era la formación de la gente que trabajaba en ese laboratorio que había armado aquí? No estaba él solo. ¿Quién más estaba? ¿Cómo era el perfil de la gente que estaba trabajando? Bien, sobre lo primero, la presencia de Hill, por lo menos, esto yo recopilo archivos, o la investigación se basa sobre todo en archivos, no se basa en historia oral, que puedo haber complementado esto, pero sobre todo en los archivos, a partir de los años 50, donde en las actas se ve también un cambio radical, por ejemplo, de la posición de los estudiantes en el consejo, ¿no? Por diversos temas. La presencia de Hill aparece cada vez más diluida, es decir, no aparece su nombre, más bien salvo por cuestiones formales, renovación de cargo, no es parte de grandes discusiones. De cierta forma también es alguien que, los proyectos Plan Mayolo, es alguien que él adhiere a todos los institutos centrales de investigación, es alguien a la cual se le va a buscar la firma, él firma con todos estos impulsores de estos cambios y reformas en la universidad, pero siempre desde un lugar muy alejado, ¿no? Él es nombrado para trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica y buenas a primeras renuncias, sin dar demasiadas explicaciones. Por eso es un personaje difícil como de agarrar, ¿no? y de comprender cabalmente, porque por un lado parece ser de una formación, de una tradición familiar muy tradicionalista, su suegro era el director del diario El Bien Público, que era parte de un partido que era la Unión Cívica, con tintes católicos, y a su vez él tenía muy buenos vínculos con académicos, si se quiere, más reformistas, que promovían cambios más importantes dentro de la universidad, muchos de ellos asociados a la izquierda, porque tenían muy buen vínculo con Masera, por ejemplo. Y por eso es muy difícil como de encasillar. Parece ser alguien que entiende la importancia de la ciencia, ahora él no escribe nada sobre eso, y bueno, y su papel dentro de la facultad hacia los años 70 cada vez se va como apagando cada vez más. Es decir, no tiene nada que ver en los años 40, cuando el instituto está recién creado y él constantemente está solicitando cargos y presupuesto para el laboratorio, que hacia el final, hacia los años 70. Después de la intervención, cuando es intervenida la facultad y asume el decano interventor Alfredo de Santiago, Walter Hill vuelve como asesor científico, asesor de investigación, perdón, de ese dato, pero tampoco aparece mucha cosa de los pocos materiales que existen sobre la época de la intervención en la facultad.
Eso es como por un lado, es decir, no hay demasiadas respuestas y es muy difícil entender un poco sus posicionamientos, ¿no? Bueno, ¿de qué lugar hay un reformista? Por un lado apoyaba ciertos aspectos de la reforma, todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y las ciencias básicas y los institutos centrales de investigación. Por otro lado, no parece un defensor de estar de primera línea, ¿no? Con respecto a los recursos humanos, aparecen algunos ingenieros que tienen cierta continuidad, pero es una continuidad muy Enrique de Martini es alguien que me viene a la cabeza, y más bien parecen ser recursos, pocos recursos y mucho trabajo con estudiantes, mucho trabajo con estudiantes. Y Katia Ellis es alguien que obviamente sobresale en estas narrativas, ¿no? Donde parece que no hay muchos recursos humanos formados. Él de cierta forma parecería ser un buen profesor de clase, pero no alguien que efectivamente dedique su vida a la formación de recursos humanos. Katia Ellis parece que se sale de la media, pero se sale porque se gana un proyecto con UNESCO, se le consigue ir a estudiar a universidades relevantes en Europa, vuelve y al poco tiempo ya encuentra el lugar en Brasil y se va y desarrolla la línea que a él le interesa, que es la criptografía. Yo creo que es también esta idea de estar buscando financiamiento para el proyecto y esta suerte de cripticismo, ¿no? en varias temáticas donde la física aparece como relevante, como parte constitutiva de esos desarrollos, hace que también es muy difícil conformar grupos, ¿no? Porque no está muy clara la definición de qué se quiere investigar, ¿no? Porque hay como mucha oscilación. Y eso es una interpretación, ¿no? Pero no es claro, o por lo menos no podemos encontrar como, no sé, una formación de recursos humanos. Sí hay estudiantes siempre cerca, sí hay algunos ayudantes, pero van cambiando los nombres a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien de la audiencia remota que quiera consultar algo? Acá está Ítalo, con el mismo planteo de Nico que preguntaría durante horas. Nico se dijo cuando fue la intervención del rectorado, acá se generó una elección del director a partir de los docentes del instituto, y ahí fue que eligieron a Sarabia. Y luego, con el golpe de Estado, ¿él vuelve a ser el director? No. ¿El director del golpe de Estado? No, esa información no la tengo. Sé que él vuelve a la facultad, pero como nombrado como asesor de investigación. Ese es como el cargo. ¿Pero con la dictadura? Sí. ¿Con la intervención? Con la intervención. No. ¿Con la intervención de la facultad? Con la intervención desde el rectorado, que sí. Dicen a Sarabia como director. Sí. Es asesor del decano interventor. No, están mezclando dos intervenciones. Yo hablo de la intervención del 73. Del 76. Que vuelve en el 73. El 76 vuelve él. 76. Sí, no es inmediato. Él vuelve en el 76 y creo que el 76, ahora capaz que me está fallando un poco la memoria, pero vuelve en esa intervención. Él él no aparece en las actas y no aparece ya en el 68, él tiene algunos conflictos con los estudiantes que le reclaman, por ejemplo, cursos de acústica, ¿no? A su vez hay algún recorte que él tiene entre las carpetas que aparecen donde los estudiantes a su vez apoyan su reelección como director. Estoy hablando del año 67, 68. Parece ser una persona, por un lado, resistida dentro de la facultad. Está en duda un poco del carácter científico de su actividad, ¿no? Pero por otro es alguien que se le sigue renovando, que se le sigue aceptando. ¿Qué vínculo tenía puedo revisar la cátedra, qué vínculo mantuvo con el mundo de física y astronomía de la Facultad de Humanidades? No, él cuando renuncia a Humanidades ya creo que no mantiene ningún vínculo, por lo menos en la correspondencia que existe. Por eso, acá creo que hay una parte más
que no está cubierta en la investigación, que tiene que ver con las correspondencias personales de él, a las que no podemos tener acceso. Esto todo surge de los legajos que existen en la Facultad de Humanidades y Ciencias, el archivo Walter Schofield de esta facultad, y alguna correspondencia sobre que aparecen si uno indaga la correspondencia de algunos científicos con los que él tuvo contacto. La Fundación Rockefeller hay algunos documentos, Estados Unidos, pero poco más, es decir, el grueso está acá en la Facultad de Ingeniería, y hay algunas cosas en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Pero yo creo que él se va de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y ahí sí tuvo más tensiones, precisamente por esta idea de que para él la actividad central de la física tenía que desarrollarse al lado de un laboratorio. Y esto aparece en algunas cartas explícitamente, ¿no? Y esto le genera problemas en una facultad como la de Humanidades y Ciencias muy centrada en lo catedrático, ¿no? Sobre todo en su conformación. No había posibilidades de espacios de laboratorio, y bueno, en ese sentido, como... Por último, me llama la atención que sobre el final de los 60, principios de los 70, empiezan a aparecer figuras que después, a lo largo de la historia de la física de Uruguay, tienen un cierto renombre, ¿no? O sea, Gambini, mismo Sarabia, Aragoni. ¿Cómo? Aragoni. Bueno, ahora con Aragone, él lo invita a participar, pide alguna vez que Aragone pueda dar algún curso hacia el final de su carrera. Tiene como la actividad. Entonces, estas personas entran al instituto, la mayoría, sobre el final de los 60. Pero, sin embargo, el instituto tuvo 30 años antes, ¿no? Del 41 al 71 al 66, 35 años, en donde qué figuras se desarrollaron y permanecieron o generaron algún aporte. Yo no conté, capaz que las hay, yo debo mejorar mi forma de investigar, pero por lo menos la documentación que existe acá en la facultad no aparece nada de eso. Es decir, no aparece, no es un fuerte en la formación de recursos humanos. No hay estudiantes que vengan a estudiar física al Instituto de Física y a desarrollarse como físicos. De vuelta, él es dudoso su carácter de físico cuando también se trabaja como ingeniero, es decir, él lleva como un desarrollo muy amateur, me parece, de la práctica. Porque se ha dicho como científico, no hizo grandes aportes relevantes, pero formó comunidad. Sin embargo, logró generar una comunidad de matemáticos que sobresalió internacionalmente. Entonces, su aporte fue haber creado pues parece que sí. Yo diría que no. Yo si tengo que poner algo ahora, diría no, eso no fue su característica. De vuelta, porque me parece que su característica estaba en entender que para él era el laboratorio era como el imán que debería atraer a la gente. Y hacer ciencia era hacer prácticas en el laboratorio, usar el laboratorio para vincularse con otros académicos de otras facultades. Todo esto un poco las líneas que aparecen claras, que aparecen por lo menos por él definidas claramente, ¿no? como líneas de trabajo. Ese centro en el laboratorio y la idea de que el laboratorio es el espacio de formación. Ahora, todo lo que viene después es como muy... a su vez su propia práctica como académico no es una práctica clásica de un científico de la época, es decir, él no va a formarse en ningún lado afuera, él no sale de Uruguay. Es decir, va a algún congreso, va a alguna charla en Buenos Aires, da algún curso en la Universidad del Litoral donde le publican este trabajo, tiene una estancia en San Pablo de 3 meses, 4 meses, pero no sale de Uruguay. Entonces, creo que también eso es diferente. El caso de Cancellarelli rompe los ojos porque aparece alguien que sale del Instituto de Física o que estaba trabajando en el Instituto de Física y se va a formar fuera y de vuelta no vuelve al Instituto de Física, él se va a Brasil. Entonces, no parece ser un espacio de formación de estudiantes donde se les promueva en sus investigaciones y en su formación individual, ¿no? Eso no parece muy claro en ese trayecto de giro. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces agradecemos nuevamente a Juan, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y nada, a las órdenes por cualquier cosa. Vamos a estar viéndonos porque voy a estar visitando estos espacios. Bueno.